directamente desde la ciudad de Panamá, República de Panamá. Bienvenidos a Palabras de Fe, un programa que llega a ustedes gracias a la Iglesia Más que Vencedores, ubicada en la entrada principal de Alcaldías. Ahora te dejamos en compañía del reverendo Antonino García. Y voy a hablar en esta mañana acerca de la misericordia. Le haré algunas preguntas y usted, a medida que yo vaya enseñando, usted de repente las va a ir respondiendo las preguntas. Cuando hablamos de misericordia, la mayor parte de nosotros conocemos la misericordia del hombre, y realmente la misericordia del hombre es una lástima, ni siquiera llega a compasión, sino que se compara con lástima. Algunos creen que tienen misericordia, pero lo que tienen en su vida es lástima, y la lástima es distinto a lo que es misericordia. Ahora, algunos creen que la misericordia es compasión, y claro que tiene que ver con cierta compasión, pero es más allá que la compasión. Y en esta hora necesito que usted esté despierto para poder asimilar esta palabra misericordia. Hay muchos cristianos que fueron, que fueron cristianos y hoy están en el mundo por no conocer la misericordia de Dios. Y hay muchos cristianos hoy que viven afligidos, o juventud que vive arruinada, sin una vida de gozo, sin una vida de paz, porque los obligan a venir a la iglesia, pero no conocen la misericordia de Dios. Y muchos que están aquí en esta mañana, o muchos que no están aquí esta mañana y están en otro lugar, es porque no han conocido la misericordia de Dios. Tal vez usted tiene una idea de que la misericordia solamente es perdón. Usted cree que la misericordia es cuando Dios nos perdona y nos libera, y eso es todo lo que creemos y lo que hemos oído de misericordia. Pero la misericordia va más allá de eso. La misericordia va más allá y es más profunda. La misericordia en sí es parte de Dios. Uno de los hombres en la Biblia que logró conocer, entender, vivir, experimentar la misericordia de Dios fue David. Porque es el de que habla más misericordia. El que más misericordia menciona es David. Y hay el Salmo 25, el Salmo 142 y otros salmos más que hablan de la misericordia de Dios. Pero hoy no nos meteremos hasta allá. Hoy nos enfocaremos solo a este pasaje que acabamos de leer. Un pasaje donde vamos a ver cómo poder disfrutar de la misericordia de Dios a pesar de estar en la miseria. Ahora, según algunos, la misericordia, la palabra misericordia viene del castellano miseria, es un derivado de la miseria, entonces dicen misericordia. Pero, ¿realmente conoce usted la misericordia de Dios? ¿Conoce usted la misericordia de Dios? Vamos a la historia que acabamos de leer. Dice que Jesús iba ¿entre qué? Entre Judea y Samaria. Entre Samaria y Galilea. Bien. Entre Galilea y Samaria. Puede decir, iba por las fronteras entre una y la otra. Es decir, cuando usted va por lo menos a Chiriquí,
y va por lo menos, digamos que va hacia Puerto Armuelle, va entre la frontera entre Panamá y Costa Rica. Pues ahí va Jesús, entre Galilea y Samaria. Si ustedes saben, ya yo les he explicado varias veces, la disputa que había entre judíos y samaritanos. Eran del mismo pueblo, eran casi lo mismo, pero ellos se creían una cosa y los otros otra. Así que había una gran distancia entre ellos, no había esa comunión entre ellos, entre samaritanos y judíos. Pero él va por allí y empieza a escuchar voces de 10 hombres que están en una tremenda necesidad. Están siendo atormentados por la enfermedad incurable de la lepra. Estos hombres, quiero que vea conmigo, ya usted lo sabe, pero quiero que recordárselo, y para aquel que vino por la primera vez y tal vez aquel que está escuchando por la radio que nunca ha oído hablar de esto. Un leproso, alguien que tenía lepra, llegaba a ser casi que lo más rechazado de la sociedad. El que tenía lepra era separado de su familia. El que tenía lepra era separado de sus hijos. El que tenía lepra era separado de la comunidad. Era totalmente aislado. Era totalmente visto como un inmundo. En otras palabras, nadie se podía acercar a este hombre o a esta mujer. Aquí hay 10 hombres que viven en la soledad. 10 hombres separados de Dios, separados de la sociedad, separados de todo, con una tremenda necesidad. Mire, hay separaciones que usted se busca, pero hay separaciones que vienen a causa de la consecuencia de su desorden. Y hay separaciones que Dios las permite para llevarte a un nuevo nivel. Ahora, ¿qué sucede con estos hombres? Yo puedo imaginar a estos 10 hombres, su cuerpo lleno de lepra. La lepra casi siempre atacaba los cartílagos del cuerpo, la yema de los dedos, los párpados, las orejas, la nariz. Así que puedo imaginar un poco estos hombres, algunos ya tal vez con poca nariz, tal vez algunos ya cayéndosele la oreja, otro tal vez con las manos que no puede ni siquiera agarrar porque tiene. La lepra es una enfermedad que la carne se le va cayendo a la persona. Y esto como empezaba con una manchita en el cuerpo y ahí se iba extendiendo. Y cuando el sacerdote declaraba que tenía lepra, era sacado. Y estos hombres claman a Dios, claman a Jesús. La versión Reina Valera creo que dice que estos dijeron: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Dice eso o no dice eso? A ver, lo que tiene en esa Biblia, ¿qué dice? Maestro, ¿qué dice? Maestro. Ok, maestro quiere decir Raboni, o Raboni quiere decir maestro. Maestro era el que enseñaba, el maestro era el que indicaba, el maestro era el que guiaba. Así que ellos claman la misericordia y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. ¿Qué buscaban ellos? Misericordia por la situación que ellos estaban viviendo. Y es posible que esta es la misericordia que todos conocemos, la misericordia de la sanidad, la misericordia del perdón. Pero hay más allá que eso. Y
es posible que podamos entrar hasta allá. Pero en este momento, en esta porción, vamos a ver la misericordia de Dios en estos hombres. Y diga conmigo, la misericordia viene a mí de acuerdo a mi obediencia y de acuerdo a lo que yo crea de Dios. Diga, seré rodeado de la misericordia de acuerdo a como yo la busque. La misericordia, algunos creen que hablar mucho de misericordia es dar licencia a la gente para que peque. Y no es cierto. No es licencia para pecar. La misericordia es la licencia para conocer a Dios. Es todo lo contrario. ¿Por qué David logró tener mucho éxito en la vida a pesar de haber cometido errores? Porque él conoció la misericordia de Dios. ¿Y por qué Saúl solamente hizo algo que no obedeció? Algo, simplemente hacer un sacrificio. Porque lo que arruinó a Saúl fue no esperar a Samuel. No esperar a Samuel y hacer un sacrificio que a él no le tocaba. Y de ahí se acabó todo para él. ¿Por qué? Porque Saúl no conoció la misericordia de Dios. Por eso se arruinó. Y el que no conoce la misericordia de Dios es aquel que no se humilla, es aquel que no sabe humillarse, es aquel que no sabe reconocer su error. Y aquel que sabe reconocer su error, aquel que sabe pedir perdón, aquel puede entender y conocer la misericordia de Dios. Aleluya. Hay cantidad de personas hoy que están siendo arruinadas por Satanás solo porque no conocen la misericordia de Dios. Para ser santo tú necesitas conocer la misericordia de Dios. Para tener éxito en la vida tú necesitas conocer la misericordia de Dios. Estos leprosos clamaron la misericordia, pero tal vez ellos estaban enfocados solo en la sanidad de su cuerpo, pero Dios estaba enfocado en algo más para ellos, y lo vamos a ver al final. Dice en la porción que el Señor, cuando ellos clamaron y gritaron a la distancia, ten misericordia de nosotros, maestro, ten misericordia de nosotros, Dios les dijo, vaya y muéstrense a los sacerdotes. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Actuar en fe. Ir donde el sacerdote. ¿Qué tenían que ir a hacer el sacerdote? Llevar una ofrenda y demostrar y enseñarle las manos, enseñarle la piel de que ya estaban sanos. Y dice su Biblia que mientras ellos iban, fueron limpiados. Quiero que sepa esto. Diga conmigo, la palabra es una semilla que cuando la siembro, produce. Hay una cantidad de personas que no avanzan en la vida porque la palabra no la declaran. Declaran lo negativo, pero la palabra no la declaran. Usted tiene que declarar la palabra y tiene que actuar en la palabra. ¿Qué hicieron los leprosos? Empezaron a correr hacia los sacerdotes. Iban hacia al templo a mostrarse. Y dice su Biblia que mientras iban, fueron, ¿qué fueron? Limpiados. Fueron limpiados. Pero es aquí donde veo algo. 10 fueron limpiados, pero uno solo entendió la misericordia. Solo uno. ¿Por qué? Porque este uno regresó. Antes de ir donde el sacerdote, antes de ir a mostrar que estaba sano, regresó a darle gracias a Dios.
uno. Toca al que está a tu lado, dígale, solo uno. Dios estaba esperando que los 10 regresaran antes de ir allá. Esa era la mentalidad o era el plan de Dios, el plan divino de Dios. Pero solamente regresó uno. Entonces uno de ellos, viniendo, dice que viendo que había sido sanado, volvió a darle gracias a Dios. Pero aquí quiero que vean la actitud con que él volvió y en la forma que él volvió. Una cosa es que usted venga aquí a la iglesia a darle gracias a Dios, y otra es en la actitud que usted venga. Por ejemplo, veo algunos que vienen a la iglesia pero traen una cara que, para verles esa cara, Dios mío, solo con la cara que tienen, no es por que les sean feos, no, eso es de nacimiento, eso no hay forma de arreglarlo, pero es la actitud que tienen en la cara, como que están a la fuerza, como que vinieron aquí para cumplir, pero es que no quieren estar aquí. Estos no vinieron a dar gracias, no han venido no están agradecidos con Dios. Este hombre dice que volvió. ¿Cómo dice que volvió? ¿Qué dice? No les escucho. Glorificando a Dios en la mente. ¿Sí? ¿Cómo? A ver, digan ustedes, ¿cómo cómo regresó? En alta voz. ¿Se da cuenta que a veces cuando yo le digo abra la boca, eso es para agradecer a Dios? Yo sé que nos gusta orar así con la mente nada más, yo sé que nos gusta eso y nos gusta estar solamente meditando, pero hay que levantar la voz. Y aquí dice que glorificando a Dios en alta. Qué cosa más tremenda. Es que cuando Dios hace algo en nosotros, no nos podemos quedar callados. Ahora, cuando Dios hace algo en tu vida, tú no puedes quedarte callado. Tú le vas a decir al vecindario, tú le vas a decir al compañero, tú le vas a decir a alguien. Por eso es que yo siempre les digo a ustedes, si usted no predica el evangelio, usted no es convertido a Cristo. Si usted no habla de Jesús a otro, usted necesita reconciliarse o entregarse a Jesús, entregar su vida a Cristo. Aunque haya nacido en una iglesia, aunque esté en una iglesia, aunque tenga un cargo, aunque sea el líder o quien sea, si usted no habla de Jesús, usted necesita reconciliación. ¿Por qué, pastor, me dice eso? Lean la Biblia. Todas las personas que tuvieron un encuentro con Jesús, todos ellos hablaron de Jesús. Lo hizo el Gadareno, lo hicieron los ciegos, lo hicieron los leprosos, lo hicieron todos. Aún Jairo, aún Zaqueo, todos ellos hablaron de Jesús. Todos ellos hablaron de Jesús. Mira que está a tu lado y dígale, ¿tú hablas de Jesús? ¿Tú testificas de Jesús a la gente? ¿Tú testificas a tus compañeros de Jesús? Entonces tú eres convertido. Si tú no hablas de Jesús, necesitas convertirte. Porque cuando hay una verdadera relación con Dios, pastor, eso siempre lo está diciendo y lo seguiré diciendo hasta que esta iglesia se convierta en una iglesia evangelizadora, se convierta en una iglesia predicadora. La predicación no es solo para mí, la predicación es para todo el que se convierte, para todo el que entrega su vida a Cristo, para todo el que ha recibido un milagro de Cristo. ¿Han recibido ustedes algún milagro en estos días atrás? ¿Alguien de ustedes recibió un milagro? Entonces debió traer a alguien hoy para que reciba un milagro también. Usted debió traer una visita hoy. Usted dirá, pastor, yo lo invité pero no quiso venir. Sí, está bien que usted hizo la invitación, pero sin convicción.
necesita tener convicción en sus invitaciones. Porque cuando usted tiene una convicción real y la gente ve en usted el cambio, la gente va a querer ir a ver lo que es cierto. A ver si es cierto. ¿Sí o no? A ver, se lo explico de otra manera. Cuando ustedes le han recomendado algo a alguien, le han dicho algo a alguien, y esa persona tal vez en ese momento no podía, pero dice, mire, ahorita no puedo, pero la otra semana yo voy a estar. Y la otra semana te está llamando, oye, acuérdate que me invitaste a tal lugar, o acuérdate que me dijiste que me ibas a llevar a tal lugar. ¿Por qué? Porque la invitación que usted le hizo fue convincente de que, a pesar de que ese momento no pudo, pero quedó pendiente, va a ir. Así mismo es en las cosas de Dios. Así mismo es. Pero ¿qué está sucediendo? Estamos hablando de Dios y usted está hablando de otra cosa. No le interesa. ¿Qué sucede? Que vivimos en la iglesia, pero no tenemos experiencia con el Dios poderoso. Y esa es la situación que estamos viviendo. No tenemos esa experiencia con Dios. Al no tener experiencia con Dios, no tenemos ninguna motivación. Porque la motivación nuestra es más bien las cosas terrenales, más bien es lo pasado, el pecado, lo natural nada más. Y dice ellos, el verso 13, algo interesante que hicieron ellos. Para acudir a la misericordia, diga conmigo, para que Dios me atienda, necesito hacer algo. Lea el verso 13. ¿Qué dice el verso 13? La primera parte del verso 13, ¿qué dice? No les escucho. ¿Qué dice? ¿Se da cuenta? Alzaron la voz. Alzaron la voz. Pastor, pero es que usted no entiende, ellos estaban lejos, ellos estaban a la distancia, por eso tenían que levantar la voz. Yo no tengo que hacerlo aquí en la iglesia si Dios no es sordo. Dios solamente con que piense ya Él sabe lo que soy. Sí, pero usted tiene que hablar la palabra. Usted, diga conmigo, tengo que hablar la palabra. Hay cosas que no suceden por tu oración, hay cosas que no suceden por lo que santidad que tiene, hay cosas que no suceden por la tanta ayuno que haga, sino porque pronuncias la palabra. La palabra tiene vida, la palabra tiene poder, la palabra es la que va a producir. Es la palabra. No sé si pueden entenderme lo que quiero decirles, y tal vez soy muy corto para explicarle, pero lo que quiero decir es que la palabra es la que tiene el poder, la palabra es la que tiene la unción, la palabra es la que va a germinar. Cuando usted tira la hecha, reclama, vocifera, clama, dice con voz fuerte la palabra germina. Entonces la palabra llega al corazón de la gente. Cuando Dios mencionó la palabra, el mundo se hizo, y cada vez que Dios menciona algo, sucede. ¿Y por qué sucede? Porque Dios mismo es la palabra. Entonces lo que usted tiene en sus manos ahorita mismo es la palabra de un Dios divino, de un Dios de poder. Cuando usted mencione la palabra va a hacer efecto. Y ellos alzaron la voz diciendo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Ahora bien, cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Vaya y muéstrense. El hecho de ellos salir corriendo hacia los sacerdotes, hay un acto de fe. Diga, fe. Diga, hay un acto de confianza. Si ellos están leprosos, ¿cómo es que vamos a ir allá? El Señor les dice: vayan y muéstrense. Pero si estoy leproso, vaya y muéstrese. Ellos no se quedaron ahí esperando que la lepra desapareciera. Ellos fueron obedientes, así que corrieron hacia los sacerdotes. Quiero decirte en esta mañana, hermano, hermana, cuando Dios te da una palabra,
no te quedes ahí inmóvil, empieza a caminar, empieza a correr, empieza a ir en esa dirección. Aleluya. Empieza. Si Dios te dio la palabra, si ya tienes la palabra en tu mente, ya tienes la palabra en tu corazón, ya la tienes, entonces camina. Dile que está a tu lado, camina. Si ya Dios te dio la palabra de que tus hijos se van a salvar, no estés llorando, sigue creyendo y sigue caminando y sigue visualizando, sigue visionando lo que Dios te dijo que va a hacer. Pastor, pero usted no se da cuenta que entre más oro, más se hunde en el pecado. Usted no ve que entre más oro, más rebelde se pone. No ve que entre más oro, más problemas vienen. Porque necesito en este día actuar así, pastor, si ya no puedo más. ¿Cómo voy a hacerlo? Estos leprosos se fueron corriendo. Ellos salieron, dice que cuando él los vio le dijo, y mostró a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras corrían, mientras caminaban. Pero ¿sabe por qué fueron limpiados? Porque todos iban creyendo que les habían dicho que se mostraran al sacerdote. Ellos sabían que ya estaban limpios, que ya iban a ser aceptados. ¿Por qué? ¿Quién lo estaba diciendo? El maestro. ¿Quién lo estaba diciendo? Jesús lo estaba diciendo. Aleluya. Aleluya. No sé si es el frío o qué es algo, pero siento que algo está sucediendo en esta mañana, en su vida. Y la palabra va a germinar en su vida en esta mañana. Hay momentos que uno se para aquí al frente y tal vez no tiene ni la emoción y no tiene ni el respaldo de nada, pero cuando uno dice la palabra es la que germina, la palabra es la que hace la obra, no soy yo. Pastor, por eso es que a veces yo estoy enfermo pero oro por otros y otros se sanan y yo no. Correcto, es la palabra la que sana, no eres tú. El diablo vendrá para decirte, ¿por qué sigues orando por los enfermos si tú no te sanas? ¿Por qué sigues orando por otra familia y la tuya no se ha convertido? ¿Y por qué sigues orando por los hijos de otro y tus hijos no se han convertido? ¿Para qué? Primero que se conviertan los tuyos. Y ese es uno de los temas que está destruyendo a algunos cristianos. ¿Por qué? Porque no conocen la misericordia, ni conocen los planes de Dios para ellos. Y por eso se arruinan. Algunos después que han tenido ciertos conflictos allí en su trabajo y lo botaron del trabajo y se siente mal, entonces dice, no voy más a la célula porque Dios no me respondió y yo fui fiel con los diezmos y yo fui fiel en esto y Dios no me respondió, yo creo que Dios no me quiere, yo no nací para esto, y ya se hunden. Pero si acudiera a la misericordia de Dios, si conociera la misericordia de Dios, sabría que Dios lo que promete, lo cumple. Sabría. Aleluya. Sabría entender que cuando Dios da la palabra, esa palabra cae a tierra y es germinada y produce al 100 por 1. Y dice entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, en alta voz. Tal vez usted no podrá andar todo el tiempo gritando en la calle en alta voz, pero cuando viene aquí a la iglesia, grite en alta voz, que no me molesta a mí. Cuando viene aquí usted puede hacerlo, puede gritar en alta voz, puede hacerlo con todo su corazón. Y los últimos viernes de cada mes venga, que hasta las 12 de la noche nos quedamos aquí gritando fuerte. ¿Ok? Y dice que algo más, lo segundo que hizo, primero regresó, segundo glorificando en alta voz, y tercero dice que se humilló. Dice mi Biblia, mi versión dice, cayó sobre su rostro a los pies de Jesús. Su Biblia dice, y se postró
rostro en tierra a sus pies. Diga postrarse. Hay una gran bendición al postrarse. Cuando tú te postras, estás diciendo, estás humillándote, lo estás haciendo físicamente y también lo estás demostrando o declarando con tu boca cuando te humillas. Dice que él postrándose en tierra, dándole gracias. Diga gracias. Cuánta gente, no me gusta decirlo, pero cuánta gente malagradecida hay hoy en el mundo. Y es tal el malagradecido que hay, que los malagradecidos entristecen a los agradecidos. No expliqué bien esto, se lo voy a explicar otra vez. Cuando tú estás rodeado de personas malagradecidas, hasta tú te entristeces y tú te conviertes también en un malagradecido. Diga conmigo, no permitiré que la atmósfera que me rodea me gobierne, sino que mi vida gobernará la atmósfera. Amén. Mira, hay gente tan mal agradecida hoy que usted los ayuda y después le muerden las espaldas a usted mismo. ¿Le ha pasado a alguno? Hay personas que usted le da de comer y mañana le roban. Hay personas que usted le da un buen consejo y mañana hablan de usted. Sí, yo lo he visto aquí, cantidad de personas vienen por un consejo, uno le da un consejo y salen hablando de uno y diciendo toda clase de cosas. Y entonces, ¿cómo se siente uno cuando quiere dar un consejo, cuando quiere dar una ayuda? Se le hace difícil. Se hace difícil. Porque son tan mentirosos. El último caso que me pasó en el aeropuerto en México. Estoy ahí esperando. Llega un señor con una cara, pero una cara de eso que usted parece que son. Dice, mire señor, voy para Estados Unidos y llevo sobrepeso y no puedo dejarla. Y mire, y se sacó la esclava y se sacó el anillo. Yo se lo vendo para poder pagar. Yo digo, denme boleto. Me quedé viendo boleto. Estaba alterada la fecha. Yo digo, pero ¿esto viajas hoy? Dice, sí, pero estás alterado. No, así me lo dieron. Bueno. Le dije, bueno, espera que yo termine aquí para que vamos allá a pagar. No, pero usted no puede entrar ahí. ¿Y por qué no? Si yo también voy para salir. No, lo que pasa es que yo estoy en el otro aeropuerto. ¿Y tú te viniste del otro aeropuerto hasta aquí? Me dijo, sí, tontito. Él pensó que yo no conocía. Del otro aeropuerto está lejos, caminando esa hora, se demora más de unas 2 horas. Pero le seguí la corriente y yo digo, está bien. ¿Y a qué hora sale tu vuelo? A las 3, dice, a las 3 tengo que irme rápido. Eran las 2. Yo le digo, ¿y tú vas a llegar de aquí al aeropuerto caminando? Dice, sí, al otro lado. Y yo, para ver, y agarro las cosas y las olí, puro cobre. Le digo, pero eso no es oro. Sí, es oro. Eso está mentiroso, vete de aquí, hombre. Voy a robarle a otro, le dije. Pero ¿por qué tantos golpes que uno ha aprendido? Tiene que aprender. En el momento que yo lo miré, me vino un pensamiento, tienes que ayudarlo. Acuérdate que hay que ayudar al prójimo. Y me vino una cantidad de cosas bíblicas. Pero me vino el otro, tienes que saber sembrar en buena tierra. Tienes que aprender a sembrar en buena tierra. Me vino eso. Y por eso le hice una cantidad de preguntas, que todas me fueron mentiras. Todas fueron mentiras. Yo le digo, ¿tú lo que eres un mentiroso?
yo me fui y ahí quedó en la cola haciendo a ver quién caía. Y así hay una cantidad de gente que andan por ahí haciendo cosas indebidas. ¿Por qué? Porque no conocen la misericordia de Dios. Y muchas veces los que tienen la misericordia caen en depresión, caen en desánimo. ¿Por qué? Porque no entienden que Dios los ha escogido, los ha llamado, pero como están a veces demostrando la misericordia en personas malagradecidas. Jesús dijo, le preguntó a este, ¿no eran 10? Y el hombre dijo, sí. Y dijo, ¿y los 9 dónde están? Él dijo, yo no sé. ¿Los 9 dónde están? 9 se fueron, no les importó quién les dijo que se mostraran al sacerdote. Ellos lo que querían era su sanidad. Ellos no querían ni siquiera dar gracias. Pero uno que era samaritano. ¿Y por qué el Señor recalca aquí que era samaritano? Porque no era judío. ¿Por qué? Samaritano y judío, recuerden, no se llevan. Jesús era judío, pero este samaritano fue bien agradecido. Fue agradecido y llegó y se postró a darle gracias a Dios. En esta hora quiero que sepa, si el mundo te ha abandonado, si el mundo te tiene allá oculto, si el mundo te ha despreciado, pero la misericordia de Dios viene a ti, sea agradecido con Dios de hoy en adelante. Sé agradecido con Dios. Diga, seré agradecido con Dios. Ahora la versión suya, no sé cómo dice, ahí respondiendo Jesús dijo, verso 17, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? Y los otros 9, ¿dónde están? Dice que no hubo nadie que regresara a dar gloria a Dios. Dígale que está a su lado, cuando tú vienes a la iglesia a dar gracias, le das gloria a Dios. Ninguno, no hubo nadie que volviese a dar gloria a Dios, sino este extranjero, dice su Biblia ahí, el extranjero, es decir, era samaritano. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hay unas versiones que dicen sanado, pero me parece que no está correcta, porque ya él estaba sano, ya él vino sano. Ahora Jesús le está recalcando que es salvo, no solamente es sano, sino que ahora es salvo. ¿Ya? Ahora, miren, ya Jesús le dijo, vayan, muestren al sacerdote, que le está diciendo, ya están sanos, vayan. Pero ahora este regresa, el que se humilla, el que clama a voz en cuello y es agradecido, es salvo. Es salvo. Y una vez más, mírelo. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué era lo que hacía? Clamaba. ¿Me está escuchando? Mírame. Clamaba, gritaba, alababa, glorificaba a Dios. ¿Por qué? Porque era, no les escuché, porque era salvo. Ahí lo dijo el Señor, vete, eres salvo. La salvación te motiva a gritar, la salvación te motiva, la salvación. Aleluya. La salvación te lleva a gritar que Jesús es real. Ahora, para estos 10 leprosos, la sanidad fue muy fácil. Y para este leproso extranjero, la salvación fue bien fácil. Parece que todo fue rápido. Pastor, pero a mí no me pasa así. Yo tengo que orar, orar, orar y orar, orar y orar, para que suceda algo. Pues los casos son diferentes. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 9, y vamos a ver otro milagro para reforzar lo que estoy hablando, y ahora en otro nivel.
Jesús, vamos a leer Mateo capítulo 9. Después que Jesús hizo un gran milagro, sanó a la hija de Jairo y todo aquello, pasando Jesús de allí, dice el verso 27, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces le tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús le encargó rigurosamente, diciendo: mira, que nadie lo sepa. Verso 31, quiero que todos lo lean conmigo. Verso 31, pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Ahora les queda claro que el que es sano y el que es salvo habla de Cristo. Entonces asegúrese de que usted sea salvo, si usted no está hablando de Cristo. Muy bien, vuelvo al mensaje. Aquí hay dos hombres con una tremenda necesidad, ciegos. Pero estos se saben manejar en el camino. Estos pueden acercarse a Jesús. Los leprosos no podían acercarse a Jesús. Los leprosos tenían que estar lejos. Ellos, se les había dado una orden que no podían congregarse, no podían estar en la multitud, no podían estar con la gente. Y si alguno de ellos iba por un camino, él tenía que decir: inmundo soy, soy inmundo, inmundo soy, para que el que iba cerca se apartara. Si él iba de repente a un lugar a tomar agua o alguna cosa y había gente por el camino, tenía que decir: inmundo soy. Y la gente le daba oportunidad para que pasara. Cuando ellos dicen: maestro, ten misericordia de nosotros, el Señor no les dice más nada más que: vayan y muéstrense. El milagro vino, inmediatamente vino el milagro. Pero estos dos ciegos empiezan a decirle: hijo de David. Le dicen la genealogía de Jesús. Estos dos ciegos conocen la ley. Dice: hijo de David, ten misericordia de nosotros. Es decir, ten misericordia de nosotros, estamos ciegos. Pero Jesús ni siquiera se detuvo, siguió su camino. ¿Sabe qué hicieron los ciegos? No dijeron: ¿qué le pasa? ¿Por qué no nos atiende? Ellos venían detrás de él gritando: hijo de David, ten misericordia de nosotros. Miren lo que dice ahí, léalo conmigo otra vez, verso 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Qué hicieron los ciegos? Alguien que me diga. Le siguieron. ¿Cómo le siguieron? ¿Qué decían? Le siguieron ¿cómo? Dando voces. Dando voces. Es decir, gritando. ¿Está escuchando eso, Tino? Gritando, dando voces detrás de Jesús. ¿No cree que eso incomoda? Que no le pongan atención a uno. ¿No le incomoda a usted que, oye, pero te estoy hablando, escúchame? ¿Ah? Muchas veces usted se ha incomodado, ¿sí o no? Ahora no digo nada. ¿Y qué es lo que me está diciendo? No me pregunte nada, ya pasó. Se ponen bravos. ¿Pero qué hizo este ciego? ¿Qué hicieron estos dos ciegos? Jesús llegó y entró, y ellos se metieron en la sala de Jesús.
Y todavía, óyeme bien, todavía Jesús le hace una pregunta insólita. ¿Cómo es posible? Jesús le dice, ¿y ustedes creen que yo puedo hacer eso? Y ellos dicen, claro, sí, por eso lo hemos seguido. Por eso estamos aquí. Si no nos hubiéramos quedado desde el primer momento, nos hubiésemos quedado allá. Pero porque creemos, por eso estamos aquí detrás de ti. Por eso entramos aquí a tu casa. Aleluya. Pregúntale que está a su lado. ¿Tú crees que Dios puede hacerlo? Entonces déjate de ñañaquería, Dios. Alguien me preguntó, pastor, usted dijo una frase, gente de afuera, ¿qué es ñañaquería? Me escribieron en el chat. Para los que no saben es mangonguería, pues. ¿Y qué es mangonguería? Para la gente delicada, pues. Que con cualquier cosita que usted le diga, ya. Eso es todo, como dicen, eso es todo para el campeón. Ya no le quieren hablar a usted, ya andan bravos, ya andan por ahí así todo amorrinado, ahí, que a mí nadie me quiere. Toca al que está a tu lado y dígale, no sea ñañeco. Dígale, aprende a ser. Si es una mujer, dígale, aprende a ser una mujer de verdad. Y si es hombre, dile, aprende a ser hombre. Este camino es para valiente. No es para cobarde ni ñañeco. Miren estos ciegos. No sé si usted lo puede imaginar, pero yo lo imagino y me doy risa, me da risa. Ahí va Jesús con sus discípulos caminando y ellos ahí con el bordón. ¡Hey, hijo de David! ¡Ten misericordia, hijo de David! ¿Sabían caminar? ¿Usted no ha visto los ciegos cómo lo hacen? Un día estábamos yo estaba en otro país, estamos observando, no recuerdo si era El Salvador, no recuerdo dónde era, pero estábamos en un lugar, yo estaba ahí, y de repente veo que de un bus se bajaron dos ciegos, caminar, de repente llega otro bus, se bajaron dos más, y otro bus, dos más, y le digo al que estaba al lado, oye, hay una convención de ciegos por aquí, mira cómo van ahí, y ahí van, como si nada, como que si conocieran, como que si fueran por la sala de su casa, en una avenida tan transitada. Iban caminando y hay una boca acá, iban caminando y llegaban hasta el bordecito así, y quedaban parados. Pero qué bárbaro esta gente, ¿cómo se conoce? Y no veían. Pues que es lo que trato de explicarte. Ningún impedimento que tú tengas te va a impedir acercarte a Dios. Cuando realmente tú ames a Dios. Ajá. Diga, nada va a impedir que yo me acerque a Dios. Gloria a Dios. Vamos con los ciegos. ¿Están todavía conmigo los ciegos? Los ciegos dicen amén. Y la que está a tu lado, pon atención. Bien, oiga esto. Los ciegos van detrás de Jesús. En esta actitud de ellos están demostrando dos cosas. Primero, que saben que Jesús puede hacer el milagro. Y segundo, ellos saben que tienen que esforzarse, porque si no se esfuerzan, posiblemente sea la última vez. Tal vez nunca más van a ver a Jesús. Yo quiero decirte en esta mañana, tal vez hoy sea la última vez que tú estás en esta iglesia. Por eso quiero que te acerques, por eso quiero que lo aproveches, porque cada oportunidad que Dios te da, aprovéchala, no la dejes pasar, aprovéchala. Sí, puede ser la última vez. Nadie garantiza el futuro, nadie garantiza el mañana, pero con Cristo lo vamos a lograr.
Gloria a Dios. ¿Y sabe? Yo imagino que Jesús entró a la casa y ellos se metieron ahí a la casa. Porque dice, a ver, ponga el verso, ¿qué dice? Cuando llegó a casa. ¿Por qué Jesús no se detuvo por ahí en un lugar, en una tiendita ahí para atenderlo? Dice, llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Ya Jesús había llegado y ellos llegaron detrás. Y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Sí, Señor. ¿Crees que puedo hacer esto? Sí, Señor. Y en esta mañana Dios también te está haciendo la misma pregunta. ¿Crees que puedo sanar a tu familia? ¿Crees que puedo tener a tus hijos otra vez? ¿Crees que puedo sacarte de ese pecado? ¿Crees que puedo hacerte más que vencedor? Oh, solo tiene que decir, sí, Señor, yo lo sé, yo lo creo. Amén. Yo lo creo. Miren, ¿por qué el Señor tuvo que tocarlos a ellos? A los leprosos solamente le dijo, váyanse, háganlo. Pero a estos los tiene que tocar. Vamos a ver qué dice el verso siguiente, el verso 29. Entonces le tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Les voy a explicar algo. Hay milagros que suceden en ti, en tu vida, por la palabra. Hay milagros que suceden en ti por la fe de otros, pero hay milagros que van a suceder por la fe tuya. ¿No entendieron, verdad? ¿O sí? Miren, hay milagros. Ayer estaba orando, antes de ayer, el viernes, estaba ahí en Quebrada del Guabo, y hay una cantidad de nove, me googleé, y estuve hablando con ellos y oré, y algunos vinieron para testificar. Uno dijo que se sentía mal y que estaba en la cama, pero que se hizo la fuerza para venir al culto y se sentía mal y dice que de repente dice que le salió algo de aquí del costado, que se le salió algo. Lo que entendí es que él fue sano en ese momento, pero fue sano porque en ese momento yo dije la palabra y él creyó la palabra y él fue sano. Pero hay momentos donde usted va a tener que tener fe para que venga el milagro. Estos dos ciegos están demostrando que tienen fe, y por eso el Señor les prueba la fe y los mantiene allí en la zozobra, eso, para que su fe crezca. Y usted va a ver qué pasa con los que tienen fe y la fe le crece. Mire lo que sucede. Jesús los toca, le toca los ojos y le dice, conforme a vuestra fe, así. Les tocó los ojos y dice, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. ¿Y qué pasó? Siga el verso, por favor. ¿Qué pasó el verso? Y los ojos de ellos fueron abiertos. Aleluya. ¿Por qué Dios le dijo eso a ellos? Porque Dios sabía que había fe en ellos. Si usted va allá a la porción donde el paralítico dice que lo bajaron en una cuerda, creo que dice entre 4, lo bajaron, y dice que Jesús, viendo la fe de ellos, ¿de quiénes? De los que trajeron el paralítico, no la fe del paralítico. ¿Le quedó claro? Habrá momentos en la vida cuando la gente se va a sanar por la fe suya, por la fe suya, por la fe suya. Pero habrá momentos que el milagro vendrá de acuerdo a su fe, a su fe, a su fe. Ahora sí les quedó clarito.
veces yo me estoy así que no sé por qué Dios no me responde. Y por qué a veces criticas o hablas mal por desconocer la misericordia de Dios. Pero la misericordia de Dios viene hacia mí, diga, la misericordia está sobre mí hoy. Ahora bien, Jesús, conforme a tu fe, le dijo, se ha hecho. Y dice que los ojos se le abrieron. Y ahora Jesús da una orden. Esta orden como que está fuera de lugar, pero tiene que ver también con la prueba que ellos están pasando. Tiene que ver. Ellos han seguido a Jesús. Llegaron hasta la casa. Jesús le hace una pregunta. Él les sana y ahora les da una orden. Pero ellos no obedecen la orden. ¿Y por qué no obedecen la orden? ¿Saben por qué no obedecen la orden? Porque lo que hay dentro de ellos no se puede quedar callado. Lo que hay dentro de ellos está germinando. No le entendí nada, pastor. Ok, te lo voy a explicar. Agarra una semilla de frijol y tírala a la tierra y dile, no crezcas, porque si creces me vas a causar problemas. ¿Sí? ¿Piensa usted que la semilla de frijol no va a crecer? ¿Porque usted le dio la orden? No, señor. Esperen 8 o 15 días para que usted vea que va a crecer. ¿Y por qué crece? Y yo le di la orden. Porque es su naturaleza, es lo que hay dentro de ella, es una semilla que se va a reproducir. Pues cuando la sanidad viene a ti, se va a reproducir, aunque el diablo diga lo que diga, quien diga, se va a reproducir lo que hay dentro de ti. Pastor, y entonces ¿para qué le digo que no hablara? ¿Por qué le digo eso? Porque quería ver si ellos se callaban la boca con lo que ellos habían recibido, pero ellos entendieron perfectamente lo que habían recibido y ellos dijeron, no nos podemos callar, y dice que se fueron gritando y diciendo, ponga la versión, ponga el verso bíblico para que vea lo que dijeron, léalo para que vea qué dijeron. Se fueron gritando también, se fueron clamando también, se fueron adorando a Dios. Lea, a ver, todos lean el verso 31, ¿qué dice? En alta voz, todo, fuerte. Salidos de allí, ¿qué dice? Divulgaron la fama de él. ¿Por dónde? Por todas la tierra, por toda aquella tierra. Llegaban a esta aldea y dijeron, Jesús nos sanó. Se fueron a la otra, Jesús nos sanó. Se fueron a la otra, Jesús nos sanó. ¡Aleluya! Y Jesús les había dicho, no lo digan. ¿Cómo no lo van a decir si hay algo dentro de ellos? Lo mismo, la misma fe de ellos. Por eso cuando usted tiene fe, nadie le puede callar la boca. Cuando usted tiene la palabra, nadie le puede callar la boca, porque lo que hay dentro de usted no lo puede callar nadie. ¡Aleluya! Podrá levantar sus manos y decir, gracias, Señor, por tu misericordia, porque no voy a callarme. Nadie me va a callar, porque tengo la salvación en mi vida. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levante, siga adorando al Señor. Siento su presencia en este momento. Siento la presencia de Dios en este lugar. La misericordia está viniendo sobre nosotros. Oh, grabas. Oh, aleluya. Su misericordia está aquí en esta mañana. Su misericordia está aquí en esta mañana. Su misericordia está aquí en esta mañana. Aleluya, aleluya.
Ya están disponibles todas las prédicas de Palabras de Fe y los programas de la cápsula vencedora en formato DVD. Si deseas adquirirlos, solo tienes que hacer tu pedido a los teléfonos 268-2119 o al 268-6353 al módico costo de 10 balboas. Así estarás contribuyendo con nuestro ministerio. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, comunícate con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o contáctanos a través de nuestro sitio en internet. Te invitamos a una próxima edición de Palabras de Fe.